Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. El capítulo 14 de Corintios es un capítulo que a través de la historia ha generado diferentes interpretaciones. Les pido que me acompañen a estudiar esta porción, lo vamos a hacer juntos. Les pido, si tienen una postura diferente, les pido de su gracia. Si tienen una postura diferente, les invito a estudiar conmigo la porción y sacar una conclusión de esto. Y si tienen una postura diferente, por favor no avienten tomates. Primera Corintios 14, nosotros recordamos que Pablo ha venido hablando y ha venido poniendo orden. En los capítulos anteriores nosotros recordamos que Pablo ha puesto orden en el capítulo 11 acerca de la autoridad y del diseño en la congregación, cómo es que la iglesia debe de someterse a esa autoridad. En el capítulo 12 nosotros recordamos que Pablo ha hablado de la unidad, cómo cada uno de ellos ha sido capacitado con dones y todos esos dones están al servicio de la iglesia. Y cada uno de esos dones están por la unidad de la iglesia. ¿Se acuerdan? Hablaba de miembros, hablaba de un cuerpo, hablaba de fortalecer al cuerpo, hablaba de la unidad. En el capítulo 13, capítulo anterior, Pablo hablaba acerca del amor, cómo el amor va primero, cómo todo debe estar fundamentado por el amor. Y pareciera que Pablo ha venido preparando el terreno para hablar del meollo del asunto, para hablar del don de lenguas. Pablo ha venido hablando de la autoridad de Dios, del diseño de Dios, de la unidad del cuerpo, del amor. Y lo que va a hacer Pablo en este capítulo va a ser hablar del don de lenguas. ¿Y por qué va a hablar del don de lenguas? Porque ha preparado así el camino Pablo. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que esta iglesia estaba siendo movida por los talentos y por los dones de cada uno de ellos. Sin embargo, esta iglesia no estaba fundamentada en el amor. Esta iglesia no estaba viendo por la unidad. Esta iglesia no se estaba sometiendo al orden y al diseño de Dios. Esta iglesia no estaba buscando la edificación. Lo que esta iglesia y lo que estos hermanos estaban haciendo era confundirse. Estaban confundiéndose unos a otros. Estaban hablando en lenguas. Y lo que vamos a ver en este capítulo es que estos hermanos estaban siendo egoístas. Estos hermanos no estaban por la unidad, por la edificación. Estos hermanos estaban por la confusión.
Nosotros recordamos cómo es que Corinto estaba influenciado por diferentes corrientes espirituales, cómo es que Corinto estaba influenciado por diferentes movimientos religiosos, los cuales ponían un énfasis en la extasía, en los sentimientos, en las experiencias. Y entonces esta iglesia estaba siendo influenciada por esas corrientes, y lo que ellos estaban buscando eran sensaciones, eran experiencias, era emular aquello que veían fuera de la iglesia y que hacían ciertas religiones espirituales. Y estas iglesias influenciadas por eso, centrados en la extasía, en los sentimientos, en las experiencias personales, estaban dejando a un lado el objetivo que era la edificación de la iglesia, la predicación del evangelio, centrándose en ellos mismos y sus experiencias propias. No estaban edificando. Y la idea principal de Pablo en este capítulo es: si no edifica, no aplica. Si no es de edificación, no hay necesidad de llevarlo a cabo. Si no edifica, no aplica. Esa va a ser la idea que Pablo nos va a tratar de hacer entender en este capítulo. Hace algunos meses nosotros tuvimos la oportunidad de ir, nos escapamos de la ciudad. Mi esposa quería ir a visitar unas cabañas. Nos quedamos una noche en las cabañas y tuvimos la oportunidad de con los niños ayudarles y darles la misión. Ellos tenían que hacer una maleta, ¿vale? Y la misión para los niños era que tenían que meter ropa abrigadora para no pasar frío, porque en las cabañas hacía frío. Y la misión fue muy clara para ellos: tienen que meter ropa abrigadora, tienen que poner su chamarra calientita, la favorita, un gorrito, unos guantes, pueden escoger un juguete, pero recuerden cuál es la misión. La misión es pasar una noche en unas cabañas y ustedes son responsables de escoger su ropa, de escoger su ropa abrigadora. Esa fue la misión, fue clara. Sin embargo, cuando los pequeños llegan y nos enseñan la maleta parecía todo, pero no una maleta para ir de viaje a una cabaña. Tenía todo tipo de juguetes, todo tipo de peluches, tenía hasta traje de baño y no tenía nada que ver con la misión. La misión era pasar una noche en un lugar frío, no ir a la playa, no jugar, no pasárnoslas jugando con diferentes juguetes. No había nada de ropa abrigadora en esa maleta. La misión era clara: vamos a un lugar donde hace frío y necesitan ropa abrigadora. Sin embargo, lo que hicieron estos compañeros fue escoger todo tipo de juguetes, todo tipo de peluches. No estaban pensando en la misión, no estaban pensando en la practicidad, en lo que les servía para enfrentar esa noche de frío. Cosas sin sentido, cosas que no servían, cosas que en este punto estorbaban. No había razón por la cual esos juguetes estuvieran ahí. Ellos pensando en su diversión, pensando en su experiencia, pensando en lo que ellos les hacía feliz y olvidando por completo cuál era la misión. Y no es que los juguetes tuvieran algo de malo ni que esa ropa tuviera algo de malo, simplemente no iba de acuerdo con el lugar, con el tiempo, con el momento. Y eso es lo que estaba pasando precisamente en esta iglesia, en Corinto. Lo que estaba pasando es que esta iglesia estaba pensando en ellos mismos, estaba pensando en su propia extasía, estaba pensando en sus propios sentimientos, en sus propias experiencias. Y estaban ignorando por completo el objetivo y la razón por la cual el don de lenguas fue instituido. Ellos habían ignorado por completo cuál era la razón por la cual Dios de manera soberana había capacitado a los apóstoles con el don de lenguas, un don sobrenatural, un don milagroso que les daba la capacidad de predicar el evangelio en una lengua diferente, con el objetivo de la expansión del reino, con el objetivo de la edificación de la iglesia, con el objetivo de la salvación de las almas. Esa era la razón por la cual Dios había capacitado a su iglesia con ese don sobrenatural. Sin embargo, lo que estaba pasando aquí en esta iglesia es que ellos estaban utilizando ese don de lenguas. ¿Y por qué hago don de lenguas entre comillas? Porque hay una distinción que hace Pablo en este capítulo, en el capítulo 14. Pablo en el original va a utilizar dos palabras, va a utilizar lengua y va a utilizar lenguas. Va a utilizar lengua en singular para referirse a lenguas extrañas,
lenguas que no se entienden. La Reina Valera 60 acompaña esta traducción con lenguas extrañas. La Nueva Versión Internacional no lo hace. Sin embargo, en el original hay dos palabras que utiliza Pablo, lengua y lenguas, y utiliza el singular para referirse a las lenguas que no son inspiradas por el Espíritu, lenguas que no se entienden, lenguas que confunden, lenguas que no edifican. Y Pablo va a utilizar esta palabra haciendo referencia a un don no inspirado por el Espíritu todo este capítulo, a excepción del versículo 26 y 27. En el capítulo 26 y 27 es los únicos versículos donde aparece lenguas, haciendo referencia a un don inspirado por el Espíritu. Y esto es radicalmente importante, porque esto va a cambiar la forma en que nosotros interpretemos y veamos esta porción. Versículo 2. El que habla en lenguas, en el original es singular, el que habla en lengua que no se entiende, lengua que confunde, no habla a los demás. No habla a los demás, sino a Dios. En el hebreo no existe un artículo definido. Cuando nosotros entendemos este versículo, nosotros podemos entender que Pablo está haciendo referencia a una lengua que no es inspirada por el Espíritu y a un Dios que no es Dios soberano. Es la misma palabra y la misma etimología que se utiliza en Hechos 17 cuando Pablo habla a un Dios desconocido. Entonces nosotros podríamos interpretar que Pablo, si está hablando acerca de una lengua que no es inspirada por el Espíritu, no puede hablar a Dios, sino a un Dios. Y en realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Igual, de la misma manera, en el hebreo no existe un artículo definido. Y entonces no es el Espíritu, sino es un espíritu humano. Cuando nosotros entendemos y abrazamos esta idea, y cuando nosotros entendemos que hay una distinción clara entre las dos palabras, lenguas y lengua, nosotros podemos entender que en el versículo 2 Pablo está diciendo que al que habla en lenguas que no se entienden, lenguas que confunden, lenguas que no son inspiradas por el Espíritu, le está hablando a un Dios. No le está hablando a los demás, no está edificando la iglesia, le está hablando a un Dios. Porque en realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios. ¿Te das cuenta? Nadie entiende lo que dice. Está confundiendo, no está edificando. Un don mal utilizado, mal interpretado, un don que no es inspirado por el Espíritu, un don que es radicalmente diferente a lo que nosotros encontramos en Hechos 2. En Hechos 2, cuando la iglesia está en expansión, cuando Pedro está predicando el Evangelio ahí en Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios cae sobre los apóstoles y se describe como lenguas de fuego, y todos los apóstoles pueden hablar diferentes idiomas para predicar el Evangelio. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga del viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la distinción que hay? Espíritu Santo está aclarando Espíritu Santo. Estuvieron llenos del Espíritu Santo, no de un espíritu, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Es la misma palabra que Pablo utiliza, el plural, que se refiere a lenguas inspiradas por el Espíritu. Según el Espíritu les concedía expresarse. Versículo 6, presta atención. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Versículo 7, desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos los que están hablando? ¿Cómo es posible que podamos entender los que están hablando, nosotros que podamos entender en una lengua materna? Diferentes estados, diferentes naciones, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. ¿Cómo es posible que todos, versículo 11, oímos proclamar con nuestra propia lengua las maravillas de Dios?
¿Te das cuenta el objetivo del Espíritu, el objetivo de este don de lenguas? Cómo el Espíritu estaba capacitando a los apóstoles para predicar el Evangelio. Esta era la misión, la predicación del Evangelio, la predicación de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Un don milagroso que tiene la capacidad de ser entendido porque es inspirado por el Espíritu. Porque el Espíritu es un espíritu de orden, es un espíritu que edifica, de tal manera que los apóstoles, a ser capacitados por el Espíritu para hablar en lenguas se podían entender, se podían interpretar. De esa manera todos entienden lo que estaban predicando. De esa manera, versículo 26, el primer sermón predicado en la iglesia primitiva, del versículo 26 al versículo 36, Pedro predica el Evangelio, la vida y muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 37. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Y es ahí donde Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Se dan cuenta? El objetivo sobrenatural del Espíritu capacitar a los apóstoles con el don de lenguas era la edificación de su iglesia, era la predicación del Evangelio, era la extensión del reino, era la glorificación de Dios. Sin embargo, cuando nosotros llegamos aquí al capítulo 14, Pablo les está diciendo: nadie entiende lo que están diciendo porque son lenguas confusas, son lenguas raras, que no están hablando a los demás, no están siendo de edificación. Se hablan ustedes mismos, nadie entiende lo que dicen, probablemente ni siquiera ustedes entienden lo que se está diciendo. Hay una discrepancia radical entre el don de lenguas impulsado por el Espíritu en Hechos 2, que está edificando a la iglesia, y el don de lenguas que estamos encontrando en 1 Corintios 14, un don que no es impulsado por el Espíritu, que no edifica, que no une, que no está cimentado en el amor, porque no está pensando en los demás, que no está alimentando al cuerpo, que está generando confusión y que no está edificando a la iglesia. Versículo 4. El que habla en lengua, en el original es lengua, todas estas lenguas a las que Pablo se refiere es en singular, que se refiere a estas lenguas extrañas. El que habla en lenguas extrañas se edifica a sí mismo, porque está cimentado en sí mismo, en las sensaciones, en las experiencias. No en edificar al cuerpo, no está pensando en el cuerpo, sino se edifica a sí mismo. Dense cuenta de la ironía de Pablo, se edifica como si realmente se edificara. Versículo 6. Hermanos, si ahora yo fuere a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué serviría? Si no hay revelación, si no hay conocimiento, si no hay profecía, si no hay enseñanza. ¿De qué serviría que yo les hablara en lenguas confusas si ninguno de ustedes entiende? Lo mismo que están haciendo ustedes. Nadie les entiende y solo están confundiendo a la iglesia. Y Pablo habla acerca de los instrumentos, cuando los instrumentos tienen una función, una misión de dar indicaciones en la batalla. Si los instrumentos no se entienden, ¿cómo será el ejército capaz de responder las órdenes para pelear la batalla? Después en el versículo 9 Pablo les dice que todos los idiomas producen palabras comprensibles. ¿Cómo es posible que si todos los idiomas producen palabras comprensibles, este don de lenguas que ustedes tienen no sea comprensible para los demás, no tenga un significado, no sea un lenguaje existente y solo esté confundiendo a los demás? ¿Cómo es posible que si de manera natural todos los lenguajes han sido creados para poder comunicarse, para poder edificar, cómo es posible que este don no pueda ser interpretado, no pueda ser entendible? Es como si estuviera hablando al aire. Versículo 9, no se entiende, no edifica, no sirve. Porque no se entiende. Versículo 13, por esta razón el que hable en lenguas, que pida el don de interpretar lo que diga. Si verdaderamente ustedes dicen que están hablando en lenguas,
¿Por qué no le piden al mismo Espíritu que los ha capacitado a hablar en lenguas, en diferentes idiomas? ¿Por qué no le piden que sea interpretado? ¿Por qué no le piden que alguien interprete? ¿Se dan cuenta? No tiene sentido que si el mismo Espíritu que los ha capacitado les ha dado ese don de lenguas, que ese don de lenguas no pueda ser interpretado. Y Pablo los reta. ¿Por qué no le piden en oración el don de interpretar lo que diga? Versículo 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Porque no tiene sentido, dice Pablo, porque mi espíritu está ligado al entendimiento, porque no puede ser edificado si no entiendo lo que escucho. En otras palabras, porque no puedo amar aquello que no conozco, porque no puedo obedecer, no puedo glorificar aquello a lo que no entiendo. Porque no puedo decir amén y nadie puede decir amén a aquello que no están comprendiendo. Pablo les está diciendo, versículo 15, ¿qué debo de hacer entonces? Orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque va junto con pegado, porque no se puede separar el entendimiento del Espíritu. Porque no puedo ignorar la palabra y simplemente ser llevado por emociones y sensaciones. Porque si no entiendo, si no hay interpretación, no puedo ser edificado. No hay edificación sin interpretación. Versículo 17. En este caso, tu acción de gracias es admirable. En este caso serás reconocido, serás admirado por la congregación, pero no vas a edificar absolutamente a nadie. Vas a ser reconocido, te van a reconocer probablemente en la congregación como el hermano súper espiritual, sin embargo no estás edificando a nadie. Y cualquier don establecido por Dios tiene la función principal de edificación. Y si no estás edificando a nadie, y si no edifica, no aplica. No tiene sentido. Vas a ser admirado, pero no vas a edificar al otro. Vas a ser reconocido, pero no va a servir de edificación. Si no edifica, no aplica. Versículo 20, Pablo los llama niños. Hermanos, no sean como niños, no sean inmaduros. No se enfoquen en sí mismos. No piensen que llenando su maleta con peluches, trajes de baño y juguetes están aportando a la misión. No actúen como niños, porque si no aporta a la misión, que es la predicación del Evangelio, que es la extensión del reino, si no aporta a la misión, no es de edificación. No se comporten como niños. Versículo 23, Pablo les llama locos. ¿Qué va a pasar si están hablando en lenguas, en lo que ustedes dicen que es un don de lenguas, lenguas extrañas, lenguas confusas, lenguas que nadie entiende? ¿Qué va a pasar si ustedes están en esa extasía y entra alguien que no conoce el Evangelio? ¿Qué va a pensar de ustedes? Naturalmente dirá que están locos. Naturalmente dirá que son como niños, naturalmente pensará que están locos. No tiene sentido lo que están haciendo. No hay edificación, no hay comprensión. Si no edifica, Pablo les está diciendo, no aplica. Esto no está aportando a la extensión del reino. Esto no está edificando a la iglesia. Esto es un reflejo de su egoísmo, es un reflejo de pensar en ustedes mismos, en buscar las experiencias, en buscar las emociones. Porque si realmente Pablo nos está diciendo, si realmente es un don inspirado por el Espíritu, va a edificar a la iglesia, va a ser entendible, porque no hay edificación si no hay interpretación. Si no edifica, no aplica. Y nos tendríamos que preguntar nosotros entendemos que Primera de Corintios, los corintios estaban buscando su satisfacción, buscando sus experiencias, buscando su incomodidad, sin importar el resultado en la iglesia, sin importar si estaban edificando o no a la iglesia. Y nos tendríamos que preguntar nosotros, ¿cómo es que nosotros, si hemos sido capacitados con dones, si hemos sido capacitados con talentos, cómo es que nosotros estamos utilizando esos dones, esos talentos para la edificación de la iglesia?
Porque probablemente no estamos buscando hablar en lenguas, probablemente no estamos buscando la extasía. Sin embargo, probablemente y muy seguro muchos de nosotros, incluyéndome yo, estamos buscando más la comodidad que la edificación de la iglesia. Estamos buscando más ser atendidos, ser servidos, mi comodidad antes que edificar a la iglesia. De una manera egoísta, de una manera ensimismada, de una manera que no está aportando a la misión, que es la edificación, la expansión del reino, la glorificación de nuestro Señor. ¿Cómo es que nosotros estamos utilizando estos dones con los cuales hemos sido bendecidos? ¿Cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos? ¿Para que la gente nos reconozca? ¿Para que la gente vea qué bien hacemos lo que supuestamente hacemos? ¿O porque quiero sinceramente edificar a la iglesia, fortalecer al cuerpo, ser de bendición, extender el reino? ¿Cómo estoy utilizando estos dones y por qué estoy haciendo aquello que estoy haciendo? Porque si no edifica, no aplica. Y si tu falta de servicio, tu falta de involucrarte en la iglesia no está edificando, ahora entiendes que esa apatía no está edificando al cuerpo. Si tu talento, tu servicio, por muy bueno que sea, no está haciendo de edificación, no está fortaleciendo al cuerpo, no aplica. Si no edifica, no aplica. Pablo está gritando no a la confusión, sí a la edificación. Estas lenguas están confundiendo, estas lenguas no están edificando en comparación con la profecía. Pablo en este capítulo está haciendo una defensa a la profecía y está hablando de la importancia que tiene la profecía sobre el don de lenguas. Nosotros entendemos profecía no como adivinar el futuro. Nosotros entendemos bíblicamente la profecía como hablar al pueblo de Dios con la ayuda del Espíritu de Dios para la edificación de la iglesia. Nosotros entendemos la profecía como hablar al pueblo de Dios con la ayuda del Espíritu de Dios para la edificación de la iglesia. Nosotros encontramos la función del profeta en el Antiguo Testamento donde no había canon bíblico. Y el profeta recibía la revelación de Dios de manera directa y se la comunicaba al pueblo. Comunicaba la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu. Nosotros lo hacemos, hablamos al pueblo de Dios con la ayuda del Espíritu para la edificación de la iglesia. Y Pablo está abogando por la importancia de la profecía por encima del don de lenguas. Versículo 3. El que profetiza, el que habla al pueblo de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, los edifica, los anima y los consuela. Y aquí mismo podemos encontrar otra interpretación de la profecía. La profecía edifica, anima y consuela. ¿Te das cuenta? Porque la profecía está edificando, está por la misión, está por la extensión del reino, no está confundiendo, sino está uniendo, está cimentada en el amor. Versículo 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y nosotros vamos a encontrar en este capítulo la palabra edificación. La palabra edificación es la palabra que más se repite. Y Pablo nos quiere decir algo. La importancia es edificar. No es confundir, no es ser reconocido, no es sentir bonito, no son las experiencias, sino la edificación. Se repite esta palabra 9 veces, lo volvemos a encontrar en el versículo 4, la profecía edifica a la iglesia, porque cualquier don que es inspirado por el Espíritu tiene como finalidad edificar a la iglesia. Si no edifica, no aplica. Versículo 5. Segunda parte, el que profetiza aventaja al que hable en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Si no es entendible, si no es inteligible, no hay edificación, porque la profecía se entiende, porque la profecía comunica la voluntad de Dios. Versículo 12.
Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, por eso ustedes que tanto son espirituales y que tanto hablan en lenguas, procuren que abunde para la edificación de la iglesia. Ustedes que son espirituales y ustedes que están confundiendo a las personas, ¿por qué no buscan edificar a la iglesia? ¿Por qué no buscan esos dones que fortalezcan la iglesia, que edifiquen a la iglesia y no que confundan a la iglesia? Versículo 14 y versículo 15. No, perdón, versículo 12, versículo 18. Sí, 18, perdón. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Y es interesante que, al menos a mí me sorprendió, encontrar que Pablo hablaba en lenguas. En ninguna otra porción de la Biblia se encuentra. Pareciera que Pablo no lo está predicando a los cuatro vientos. Pareciera que Pablo no hace una manifestación desordenada en cada iglesia que visita y se revuelca y grita y llora y tiene el don de ladrar y tiene el don de llorar y tiene el don de la risa santa y tiene el don de lenguas. Parece que Pablo lo tenía escondido. Parece que Pablo solo lo utiliza en orden. Porque así lo utiliza Pablo, porque es un don inspirado por el Espíritu que tiene el objetivo de edificar a la iglesia. Porque Pablo lo utiliza, el don de lenguas, para la edificación, para la predicación, porque son lenguas entendibles. Porque nosotros entendemos cómo Pablo plantó en la iglesia primitiva, en la edificación de la iglesia, muchas iglesias. Sin embargo, aquí lo dice de manera casual en el versículo 18, Pablo, doy gracias a Dios porque yo hablo en lenguas más que ustedes. Sin embargo, pareciera que todos ustedes tienen más el don que yo mismo. Porque aquí es un relajo, porque aquí todos hablan en lenguas, porque aquí no hay orden y porque aquí tampoco hay interpretación y porque aquí tampoco se están siendo edificados. Versículo 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar, prefiero profetizar, prefiero hablar al pueblo de Dios con la ayuda del Espíritu, revelar la palabra de Dios para la edificación de la iglesia, porque de nada me sirve hablar en lenguas si ustedes no entienden. Pablo les está diciendo, en la iglesia, donde es el tiempo, donde es el espacio, donde está el orden, prefiero hablar 5 palabras que puedan edificar la iglesia y no 1000 palabras que no puedan ser comprendidas. Porque de nada sirve toda la sarta de lenguas si no son comprendidas. Porque si yo sé hablar en lenguas, prefiero hablar solo 5 palabras que puedan ser entendidas y que puedan edificar a la iglesia. Porque en la iglesia, donde hay un orden, donde se congregan, versículo 22, porque las lenguas son una señal para los incrédulos. Porque de tal manera con las lenguas nosotros podemos predicar el evangelio a las personas que no comprendan el lenguaje. Sin embargo, la profecía es un don para los creyentes. Y si ustedes son creyentes y si en la iglesia hay creyentes, deberían de buscar la profecía, deberían buscar la edificación y no estar buscando ese don de lenguas que no es inspirado por el Espíritu, que no son lenguas que se entiendan, que no están edificando, que no están buscando la unidad y que solo están confundiendo. Porque el don de lenguas en el versículo 22 Pablo nos está diciendo es para los no creyentes, para los incrédulos, para que a través de ese don milagroso puedan entender la revelación de Dios, puedan entender, puedan comprender y así llegar al arrepentimiento. El don de lenguas es una señal para los incrédulos. En cambio, la profecía es un don para los creyentes, para que puedan ser edificados, para que puedan ser fortalecidos. Y Pablo en el versículo 18 nos está diciendo, en la iglesia yo prefiero hablar la voluntad de Dios, prefiero profetizar, prefiero hablar al pueblo de Dios con la ayuda del Espíritu y edificar a la iglesia. Porque hay un tiempo, hay un momento, hay un espacio.
Pablo les está diciendo, busquen la edificación de la iglesia. Aléjense de la confusión, aléjense de la palabrería sin sentido, aléjense de la extasía, aléjense de buscar las sensaciones. Recuerden la misión, que es la predicación del reino, que es la proclamación de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Versículo 24, escucha esto. Pero si ustedes si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá sorprendido y juzgado por todos. Si alguno entra cuando ustedes están proclamando la palabra de Dios, cuando ustedes están hablando al pueblo de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, cuando ustedes están edificando la iglesia, cuando están revelando la voluntad de Dios de manera entendible, ¿qué va a pasar? Se revelarán los secretos de su corazón y quedarán al descubierto. Así que se postrarán ante Dios y lo adorará. ¿Se dan cuenta? Así como pasó en Hechos 2. Una palabra que se entiende, una palabra que pueda ser transmitida, una palabra que edifica. Así como en Hechos 2, cuando Pedro está proclamando el Evangelio, los lleva a arrepentimiento. Pablo nos está diciendo en el versículo 25, versículo 24, 25. Si una persona entra y están profetizando, están edificando la iglesia, entiende lo que se está diciendo, esta iglesia se postrará ante Dios y lo adorará. En cambio, si entra y los ve haciendo lo que están haciendo, pensará que están locos, pensará que son niños. Y esto no está edificando a la iglesia, esto simplemente está generando división. Esto no está por la misión de la predicación y la extensión del reino y la salvación de los suyos. Esto simplemente está satisfaciendo las necesidades de la gente, de las personas que están buscando la extasía, que están buscando ser reconocidos, que no les importa edificar a la iglesia y que simplemente quieren vivir sensaciones sin sentido porque no están edificando a la iglesia. Y la misión es de cualquier don, la función es la edificación de la iglesia. Y esto no está edificando a la iglesia. Y de la misma manera nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cómo es que nosotros estamos utilizando nuestros dones para edificar a la iglesia? ¿Cómo es que nosotros estamos utilizando los talentos, los recursos que Dios nos ha dado para la extensión del reino, para la predicación y la exaltación de nuestro Señor? ¿Cómo es que nosotros estamos compartiendo nuestra vida con las demás personas? Porque si nosotros no estamos por la misión de la iglesia, si nosotros no estamos por la edificación de la iglesia, si nosotros no estamos utilizando los recursos, los dones, los talentos que Dios nos ha dado para la extensión del reino y para la edificación de la iglesia, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que están haciendo los corintios. Nosotros no estamos buscando la extasía, pero estamos buscando simplemente nuestra comodidad. Estamos buscando que nadie nos moleste. Estamos buscando no invertir nuestro tiempo en cosas que sentimos que nos quitan nuestro tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la misión es tan importante para nosotros. Porque la edificación no es algo importante para nosotros. Porque nos da igual si la iglesia sufre. Porque no es importante para nosotros. Porque yo prefiero buscar mi comodidad, mi extasía, mi satisfacción, porque mi vida está centrada en mí mismo. Porque no me importa edificar al cuerpo, no me importa la misión, no me importa la gloria de nuestro Señor. Lo que me importa es estar cómodo, utilizando los dones, los talentos, los recursos que Dios me ha dado para mi propia satisfacción. Para estar más cómodo, para tener más dinero, para tener más tiempo, para no involucrarme con quien no quiero involucrarme, porque la iglesia no nos importa, porque la misión le hemos pedido del radar y ahora lo que nos importa, lo mismo que estaban viviendo los corintios era vivir nuestras experiencias, vivir nuestra comodidad. No me importa si no edifica la iglesia, sinceramente.
Lo que me importa es estar cómodo, vivir experiencias, vivir mi extasía, mi comodidad. Y lo que está pasando en esta iglesia es que los corintios, al ignorar la misión y al estar buscando su propia satisfacción, al buscar vivir sus propias emociones, al estar buscando hablar en lenguas que la gente no entendía, lo que está pasando es que los corintios no simplemente no están edificando a la iglesia, que eso ya es grave, sino que le están condenando. Los corintios, al buscar hablar en lenguas que no se entienden, lo que está pasando es que no simplemente no están edificando a la iglesia, sino que le están condenando. Versículo 11. Pero si yo no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para que me habla y él lo será para mí. ¿Esto no te recuerda ahí a la historia de Babel? Donde la ira de Dios, donde la condenación para el pueblo que estaba tratando de alcanzar la gloria de Dios, Dios los castiga confundiéndolos con diferentes lenguas. De tal manera que ellos son maldecidos, no se entienden. Versículo 21. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Porque es que Pablo está haciendo referencia a Isaías. Cuando nosotros vamos a Isaías y nosotros entendemos este versículo y lo ponemos en contexto, nosotros encontramos a Isaías escribiendo estos versículos como una condenación para el pueblo de Israel. Porque Isaías había hablado de manera clara al pueblo de Israel, había revelado la voluntad al pueblo de Israel de manera clara, y el pueblo de Israel lo rechaza. No quieren escuchar la voluntad de Dios, no quieren la claridad de Dios, de tal manera que Dios los juzga, los condena, y a través de gente de lengua extraña, a través de lenguas extrañas, a través de Asiria, la condenación iba a caer sobre el pueblo de Israel. Estas son las consecuencias. Por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Porque rechazaron la claridad de mi palabra, y ahora el juicio vendrá sobre ustedes, Asiria, eventualmente Babilonia. Y nos tendríamos que preguntar, ¿cuál es la razón de que los corintios estén buscando confusión? ¿Cuál es la razón de que los corintios estén buscando lenguas extrañas si esto está condenando a la iglesia? Si esto está debilitando a la iglesia, si esto está siendo un presagio de las profecías que Dios les había dicho. No simplemente no están edificando a la iglesia, sino que le están condenando y le están trayendo juicio a la condenación. Porque si no edifica, no aplica. Y si no edifica, en consecuencia, tenemos debilidad en la congregación. Tenemos mala doctrina en la congregación. Tenemos sensaciones en vez de la palabra de Dios en la congregación. Y esto es una receta para condenar a la iglesia. No simplemente no están viendo por la edificación de la iglesia, sino en sus experiencias, en su búsqueda de sensaciones, están condenando a la iglesia con esas lenguas extrañas, así como pasó con Babel, así como pasó con el pueblo de Israel, con las diferentes naciones que llegaron a conquistarlos. Por eso Pablo les está diciendo en el versículo 26, hermanos, cuando se reúnan, pueden tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si hablan lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno y al que interprete.
Y estos son los dos versículos donde se encuentra la palabra lenguas, plural, donde Pablo hace referencia a un don inspirado por el Espíritu. Pablo está diciendo, si alguien realmente tiene el don inspirado por el Espíritu de hablar en lenguas, lenguas que tengan interpretación, lenguas que tengan significado, lenguas existentes, que puedan ser interpretadas, entendidas, no cualquier tipo de palabrería. Si alguien realmente tiene el don de lenguas, interpretación debe de hacerse para la edificación de la iglesia. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de entendimiento, no de confusión. Debe de hacerse para la edificación de la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que el don de lenguas en este contexto, en la iglesia primitiva, era un don que el Espíritu había capacitado para la expansión del reino. Porque no había los recursos que hoy tenemos, porque no teníamos el canon, no teníamos la escritura revelada de Dios, porque no conocíamos la voluntad de Dios revelada, lo que ahora tenemos. Porque en la narrativa bíblica nosotros vemos al principio un montón de milagros y señales sobrenaturales, y eventualmente entre más revelación tenemos, menos de esas señales tenemos. Porque tenemos la revelación de Dios, tenemos la escritura de Dios, porque el canon de Dios se ha cerrado. Sin embargo, en este contexto, esos dones servían para la edificación de la iglesia, porque eran entendibles, porque eran interpretados. Pablo está diciendo, busquen los dones que edifican al cuerpo, porque si no edifica, no puede ser del Espíritu. A menos no del Espíritu Santo. Si no edifica, no aplica. De ahí Pablo en el versículo 27 al versículo 33 empieza a hablar del orden cuando alguien se levante a profetizar, cuando alguien tenga una revelación. Y nosotros necesitamos entender cómo es la diferencia de iglesia que se vivía en la iglesia primitiva a la iglesia y la liturgia que nosotros tenemos, porque no había un pastor, sino había diferentes personas que estaban compartiendo la palabra, y Pablo está hablando de la importancia del orden. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 11 Pablo nos está hablando acerca del orden, cómo deben de pararse a predicar, porque el orden edifica, porque el desorden condena. Versículo 39, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. No prohíban que se hablen lenguas. Y permíteme ser redundante, no prohíban que hablen lenguas que existan, que se puedan interpretar y que corresponden a un tiempo, un espacio y un contexto en la iglesia primitiva. Pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y en orden. Versículo 34 y 38 lo abordamos en el capítulo 11. Si alguno tiene dudas acerca del orden y el sometimiento de la mujer y la autoridad del hombre, les recomiendo por favor irse a escuchar el capítulo 11. Ahí en las enseñanzas que tenemos, Spotify o YouTube, Pablo habla acerca de ese orden y creo que lo hemos explicado bastante detallado en esa enseñanza, capítulo 11. Pablo nos está recordando, busquen edificar a la iglesia, edifíquenla, fortalezcanla, todos sus dones, sus recursos, sus talentos, todos los dones que se han sido dados, porque si son creyentes, es lo que Pablo nos decía en el capítulo 12, capítulo 13, se han sido comprados por la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento, tiene una capacidad con la cual puede fortalecer a la iglesia. Si no le estás ocupando, lo que estás haciendo es que no estás edificando a la iglesia. Y la iglesia va a sufrir. La iglesia está siendo entristecida, está siendo afligida. Edifiquen a la iglesia, busquen la unidad, busquen el amor, busquen edificar a la iglesia con lo que Dios les ha dado. Y nos tendríamos que volver a preguntar cómo es que nosotros, si es que nosotros estamos viendo por la edificación de la iglesia. Y me gustaría que te fueras a casa con esta pregunta: ¿cómo es que estoy edificando a la iglesia?
Porque si la misión es edificar a la iglesia y todos estamos por la edificación de la iglesia, por la expansión del reino y por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nos tendríamos que preguntar, ¿qué estoy haciendo para aportar a la misión? Porque si no estoy haciendo nada para edificar a la iglesia, no es de bendición. Y lo que estamos haciendo no simplemente no es edificarla, sino estamos condenando a la iglesia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué en la iglesia hay apatía y no se buscan unos a otros y la gente es muy fría? Y la pregunta es la misma, ¿qué estás haciendo tú para fortalecer a la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú para buscar a las demás personas? ¿Qué estás haciendo tú para amar a las demás personas? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás aportando? Porque si todos estamos por la misión de edificar a la iglesia, nosotros tenemos que renunciar a nuestra comodidad, nosotros tenemos que renunciar muchas veces a nuestras preferencias, porque si estamos por la edificación de la iglesia, tenemos que enfocar nuestros recursos, nuestras preferencias a la edificación de la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo es un excelente ejemplo de lo que significa morir a sí mismo para edificar al cuerpo. Porque nuestro Señor Jesucristo, aun cuando le pide al Padre que pase esa copa de Él, aún así se somete a su voluntad, y Él está consciente de que su sangre es el fundamento, de que Él es la roca en la cual la iglesia va a ser fundamentada, porque Él está consciente de que su muerte traerá su espíritu y su espíritu va a fortalecer a la iglesia. Porque nuestro Señor Jesucristo no está por su comodidad, nuestro Señor Jesucristo está por la edificación de su iglesia y está dispuesto a poner su vida para que su iglesia sea edificada. Con su muerte la iglesia llegue a estar viva. Nuestro Señor Jesucristo se somete a la voluntad del Padre, aún y si no estaba de acuerdo, aún y si no era su talento, aún y si no era su don, aún y si no tenía tiempo, aún y si no le gustaba lo que habían llamado a hacer. Nuestro Señor Jesucristo se somete a la voluntad perfecta del Padre para la edificación de la iglesia. Y creo que esto es un llamado para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo es que estamos fortaleciendo la iglesia? ¿En qué aspecto estamos renunciando a nuestra comodidad para la edificación de la iglesia? ¿En qué aspecto estamos renunciando y estamos invirtiendo nuestros dones para la edificación de la iglesia? Me gustaría que nos fuéramos con esta pregunta: ¿cómo estamos edificando a la iglesia? Por favor, hermanos, no actuemos como los corintios, enfocados a nuestras preferencias, a lo que nosotros queremos experimentar, a lo que nosotros queremos hacer, y pasamos por alto el punto central por la cual hemos sido comprados como cristianos, para fortalecer al cuerpo, para edificar a la iglesia, para proclamar la palabra de Dios, para la expansión del reino. Porque si no, lo que estamos haciendo no está edificando. Si lo que estás haciendo, para bien o para mal, bueno, si estás utilizando algo o si te está atrofiando, y si no está edificando a la iglesia, si no edifica, no aplica. Y no simplemente estamos descuidando la edificación de la iglesia, sino que muchos de nosotros pareciera que estamos condenando a la iglesia, a su debilidad, a los chismes, a la falsa doctrina, a la apatía. Padre, te doy gracias por tu palabra, Padre. Te doy gracias por este tiempo. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a poder entender la misión, Señor, a poder involucrarnos a la edificación de tu palabra, a la proclamación de tu palabra, la extensión del reino. Te pido, Padre, que nos des un corazón dispuesto a renunciar a nuestras preferencias, a nuestras comodidades, y poder edificar a tu cuerpo, Señor. Que tu iglesia sea fortalecida con los dones que tú nos has dado, Señor. Danos el Espíritu para que podamos invertir en el reino, en lo trascendente, en lo eterno, Señor. Ayúdanos a vivir y a morir como tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por el bien de tu iglesia, por tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.